La cortina nos damos cuenta que en el caso de Ibrea no existe una perspectiva pluralista, sino que se presenta el subjetivismo moral, ya que en las declaraciones del victimario Golpa Vacas estaba indicado que estaba enamorado de la víctima y aunque ella lo sabía, lo continuaba rechazando, y se justificó diciendo que por este motivo decidió actuar de manera agresiva prendiéndole fuego, ya que a su punto de vista sus acciones eran correctas, pero como sabemos, este ataque terminó llevándole a la muerte. Esto demuestra que Golpa cayó en las filas del politeísmo axiológico y no en las de un sano pluralismo, ya que el pluralismo es totalmente incompatible con el subjetivismo moral. También se puede observar un caso de monismo, ya que Hualpa quiso imponer un único punto de vista al saber que la gravedad no decidió corresponder a sus intenciones. Para él la felicidad era que Ivy correspondiera a sus sentimientos, pero como sabemos, ella nunca lo hizo, y esto generó que Hualpa cayera en una depresión que lo nublaría a tal punto de dañarlo. Desde otra perspectiva, siguiendo las ideas de Miguel Justi de la lectura ética y democracia, tampoco se presenta una perspectiva solidaria, ya que para lograrla se necesita un cultivo de múltiples vínculos comunitarios entre los seres humanos, que en este caso no se puede percibir debido a que Carlos Volpe actuó de manera irracional, obsesiva, vengativa y sobre todo egoísta, queriendo dañar a Ivy sin pensar en las condiciones que podía llegar a tener sus actos con la víctima y con terceros. El Estado solidario debería contribuir a crear condiciones de igualdad que debe defender una ética efectiva de participación ciudadana en asuntos públicos, como también lo explica Justi, crear las condiciones de igualdad que el modelo liberal presupone. Mención de dos lecturas, Estado de Derecho e individualismo. Empezando por Estado de Derecho, como nos explica Fernández y Zambrano, los procesos judiciales y legales aplican para todos sin importar el delito cometido por la persona. Aprueba de a tratar a todas las personas como seres humanos con derechos que somos. En el caso de Carlos Hualpa, asesino de IDEA, confesó que recibía amenazas de muerte en la cárcel y realizó su queja en medio de su proceso judicial. Los policías cuidaban y protegían de sus derechos para que no se vulneren y no se ha tomado por la indignación de los presos que lo acompañarían. En el 2018 se aprobó la ley número 30.819 que establece modificaciones en 7 artículos del Código Penal para endurecer las penas en casos de la violencia a la mujer. Entre ellos se dio el aumento de la pena mínima por feminicidio, el artículo 108b, pasando de 15 a 20 años. Sin embargo, a Carlos Hualpa se le dio 35 años, la pena máxima hasta ahora por feminicidio. Estas leyes se han hecho en principio a la ley del más débil, que en este caso son las mujeres. Respecto al individualismo, como nos explica Tovar, el individualismo hace que el ser humano se centre en sí mismo, que sea una persona egoísta, no solidaria. Podemos rescatar las actitudes egoístas y obsesivas de Carlos Hualpa, que como sabemos se fusionó bastante con Amy Agreda, y ella al rechazarlo generó un impacto muy grande en él. Podemos llamar a estas actitudes como individualistas, ya que él solo buscaba satisfacer sus propios deseos sin pensar en los demás. Agreda, al rechazar sus intereses, sufrió un terrible ataque por él que le llevó a la muerte. También podemos rescatar la actitud solidaria de muchas mujeres que fueron a protestar para que se le pueda dar una pena justa a Carlos Hualpa. Desde una perspectiva ciudadana, Sabater nos indica que un ciudadano pleno significa tener conciencia de que vivimos en un mundo compartido y por lo tanto debemos respetar los derechos de los demás, lo cual en el caso del feminicidio no se cumple en absoluto, ya que el feminicida viola todos los derechos de la víctima, como el de la vida, la libertad y seguridad de la persona, la integridad y muchos más. Además, Sabater también nos indica acerca de la Constitución, como un reglamento de juego democrático el cual debe ser respetado y ejercido por todos los ciudadanos sin excepción alguna. Sin embargo, el asesino de Ivy no respetó, cumplió ni defendió los principios, derechos y obligaciones que promulga la Constitución. Carlos Hualpa, el feminicida, intentó evadir su responsabilidad, justificando que el objetivo de su acto fue solo desfigurarla y no de matarla, por lo tanto debía ser acusado de lesiones graves y no de feminicidio. Desde luego, este argumento fue rechazado por la Corte. Según la sala penal, la responsabilidad de Carlos Hualpa se puede deducir desde sus propias declaraciones que brinda a lo largo del proceso, que indica que cometió el delito porque Avi no le correspondía. Por último, Fidel Tubino nos da a entender que hablar de ética afirma que los hechos de humanos son contingentes y que nada sucede por necesidad.
porque si algo sucede es porque alguien lo decidió y ese alguien, que en este caso es el feminicida, es el responsable del acto y de la consecuencia de ello. Movió a toda la población peruana y esto llevó a un grupo de personas, a un grupo de mujeres con las manos alzadas, pintadas de rojo, a protestar. Bueno, obviamente lo hicieron pasivamente contra el feminicidio, violencia contra la mujer y violencia de género. Y también pidiendo justicia al caso de Eivy Ágreda y a otros casos que se estaban suscitando en esas fechas. Los familiares y la sociedad indignada no tomaron justicia por su parte, ya que los policías actuaron efectivamente llevándolo a la comisaría y ahí él mismo confesando su crimen. La Corte Superior dictó 9 meses de prisión preventiva y el Poder Judicial, pasando esos 9 meses, dictó 35 años de prisión efectiva por presunto feminicidio y el pago de 590.000 soles para una reparación civil de los otros 10 afectados. Diversidad cultural. El Estado reconoce a cualquier persona como ciudadano y hace reconocer sus derechos civiles, estos siendo delincuentes, violadores, etc. Si eres un ser humano, tienes esos derechos civiles. Bueno, existen dos esferas. Existe la esfera privada y la esfera pública. La esfera privada es donde están los padres, así como en este caso los padres de Eivy Ágreda son de una condición humilde y obviamente, como todos padres, esperaban que ella fuera grande y lo estaba logrando, pero tuvo que cruzarse con una persona así en su camino. Y está la esfera eh, pública, que es donde deberíamos hacer que nos respeten y respetar a ellos también. ¿Para qué sirve la ética? De Adela Cortina. En el capítulo 5 entendemos que para un buen uso de la libertad necesitamos poder decidir cómo vivir nuestra vida o cómo utilizar o aprovechar los recursos que tenemos cerca para hacer nuestro camino mejor. En este caso no se puede observar un buen uso de libertad debido a que Carlos Hualpa actuó de manera irracional, obsesiva, vengativa y sobre todo egoísta, queriendo dañar a Eivy Ágreda sin pensar en las consecuencias que podría llegar a tener sus actos con la víctima y con los terceros. Hualpa llegó a desarrollar un vínculo obsesivo con la víctima por años, pero sabemos que ella nunca correspondió a este. Y, gracias al capítulo 6 de la lectura, se puede observar que Hualpa no tiene respeto por la dignidad de las personas, así como el de la compasión y ni de la empatía, que es necesaria para poder comprender su sufrimiento a los demás.